El mensaje que quiero reflexionar en este día, en el tiempo debido, se llama El Espíritu vino de repente. ¿No comieron hoy? El Espíritu vino de repente. El Espíritu vino de repente. El domingo hablábamos del Espíritu vino en medio del culto. ¿Se acuerdan? Hoy vamos a hablar en la forma que viene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino de repente. Diga conmigo, de repente. Mi asignación esta mañana es enseñarte que esperes sorpresas agradables y maravillosas de Dios para ti. Sorpresas agradables y maravillosas de Dios para ti. Prepárate para recibir lo bueno y no lo malo. No te prepares para recibir lo malo, prepárate para lo bueno de Dios. Prepárate para recibir el Espíritu Santo. La palabra de repente aparece unas 560 veces en la Biblia. 560 veces. Y en muchas de ellas está asociada con el Espíritu Santo. En muchas está asociada con el Espíritu Santo. Voy a leer en un momento algunas porciones de Hechos 2, de Hechos 16 y de Hechos 22. Hechos 2, 1 al 3, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente, diga conmigo, de repente, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. De repente, de repente. Ellos no se lo esperaban, fue una sorpresa agradable. ¿Cuántos de aquí quieren una sorpresa agradable del Espíritu? ¿Cuántos están dispuestos a seguir así, llenando presencialmente la iglesia para que el Espíritu Santo en cualquier momento siga haciendo la obra que está haciendo? Hechos 16 ahora. Hechos 16, verso 26. La cárcel donde estaban Pablo y Silas. Entonces sobrevino de repente, diga conmigo, de repente, diga otra vez, de repente, un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos los presos se soltaron. De repente, diga, de repente. Hechos 22 ahora, el camino a Damasco, está caminando Saulo de Tarso. Aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, está hablando Saulo, el apóstol Pablo, antes se llamaba Saulo, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Allí comenzó el llamado de Saulo, el apóstol Pablo. 5 preguntas que te hago rápida, capaz que no llego a la quinta ni a la cuarta, pero 5 preguntas que te hago así de repente. Cada una de estas preguntas te va a desafiar y te hará desear un de repente. Cada una de las preguntas. Número 1, primera pregunta: ¿qué es un de repente? Etimológicamente hablando, de la palabra de repente, quiere decir impulso rápido, súbito, acelerado, repentino, inesperado. Eso es lo que quiere decir de repente. Yo sé que existen tiempos en la vida que tú y yo pasamos por momentos difíciles, donde las cosas no salen bien. Hay conflictos, hay problemas, se atraviesan tiempos en los que no nos hubiera gustado nunca vivir. Tiempos como hemos vivido últimamente. Y ahora se agrega, aunque no nos toca de cerca por ahora, pero se agrega estas guerras. Pero el Espíritu Santo te visita de repente. Dije, el Espíritu Santo te visita de repente. Un de repente es un nuevo despertar. Un de repente es algo que cambia la vida tuya y cambia la vida mía y cambia la vida de una iglesia. ¿O no se dan cuenta que hay un de repente de Dios en medio de la alabanza? Y hay un de repente de Dios en medio de la adoración. Y hay un de repente de Dios en esta iglesia. Prepárate para un nuevo despertar en tu vida.
Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, los frutos del Espíritu vienen de repente a tu vida. Cuando Dios aparece, de repente, habla de un impulso de Dios, un impulso de Dios, un ímpetu o una movida del Espíritu Santo rápida, mediante la cual eres sorprendido y soy sorprendido y nos impacta. Dije nos impacta. Oh, yo profetizo que en esta iglesia, en los servicios que siguen, en cada servicio que sigue, aún un servicio de miércoles, vamos a ser sorprendidos inesperadamente por la visita maravillosa del Espíritu Santo en cada uno de los momentos en que nosotros nos sentemos en el sofá. En el momento menos esperado, la hora menos esperada, el día menos pensado, puede ponerse de manifiesto uno de sus de repentes. Aún en el servicio de jóvenes, aún en las clases de escuela dominical, aún cuando te salgas de aquí y te metas en tu auto, el Espíritu Santo te alcanzará con nuevas lenguas. Dices amén, dices amén. Aparece un de repente cuando necesitas un de repente. Y ese de repente es provocado por Dios. Yo quiero estar expectante. Quiero estar expectante. Ya tengo ganas de cantar otra vez. Y lo vamos a hacer. Segunda pregunta. ¿Por qué Dios actúa así? ¿Por qué Dios actúa de repente? Los de repente de Dios no son al azar. No son suertudos o no suertudos. O mirá, qué suerte tiene. Le tocó un de repente. Bien dice la palabra de Dios. Todo tiene su tiempo. Todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay tiempos en el plan de Dios para un de repente que toca tu vida. Dios dice, por ejemplo, María le voy a dar un de repente. Y viene con todo su poder y se derrama como se derramó sobre Jaciel, que contábamos el domingo pasado. Usualmente los de repente son antecedidos por silencio de Dios. Aprende esto. Es el momento que todo parece que no tiene solución, donde nos quedamos a veces sin fuerzas, o simplemente viene a nuestra mente el pensamiento de que estamos solos. Allí aparece Dios de repente. De repente, de repente. Di conmigo, de repente. Los de repente son señales de que ya no somos nosotros. Ni es nuestro mérito, y mucho menos nuestra fuerza, sino la gracia y la misericordia de Dios, obrando en nuestras dificultades, en cada proceso de nuestra vida y en cada proceso de nuestro carácter. Y Él lo hace de repente. Te sorprende. ¿Cuántos esperan un de repente de Dios? Este año prepárate. Una respuesta de repente es una intervención divina no programada. ¿Sabe que a Dios le gusta desprogramar la cosa? Los servicios muy programados, ¿viste? Algo así como le pasó a Mirta, que se sorprendió porque ella no sabía nada. Sí. De repente. Es una respuesta repentina. Escucha, porque yo quiero que Dios te inocule la vida. Suddenly, de repente, suddenly, es una intervención sobrenatural de parte de Dios. Es inesperada. Es decir, ocurre sin previo aviso. Y es impactante. Yo quiero decirte en este día, Iglesia Vida Church, a todos los que están aquí, preciosa congregación esta mañana, pronto vamos a volver a poner sillas otra vez para los domingos. Espera un de repente, espera un de repente, espera, dame un poco, espera un de repente de Dios. Expectación produce manifestación.
expectación produce manifestación. Cuando tú esperas un de repente de Dios, se produce la manifestación de un de repente divino que viene, te toca desde la cabeza hasta los pies, hasta la punta de los dedos, te hace hablar en lengua, te hace llorar en su presencia, te hace salir de esa frialdad en la que muchas veces nosotros estamos sumidos. Dame un de repente, dame un de repente, dame un de repente. Oh, Espíritu Santo, te necesito. Dios actúa con diferentes propósitos. Voy rápido, no tengo tiempo realmente. Te lo voy a decir nada más. ¿Para qué es el de repente de Dios? Es para manifestar su poder. Él manifestó su poder cuando lo agarró a Saulo de Tarso, lo tiró al suelo y le dijo, de ahora te cambio, ahora no sos más. ¿Te acuerdas que hablamos de transición? Ahora ya no sos más un perseguidor de los cristianos. Para manifestar su amor, su misericordia. Como cuando estaban Pablo y Silas en la cárcel, de repente, las cadenas son rotas, de repente las puertas se abren, de repente Dios manifiesta su amor y su misericordia para dar victoria a sus hijos, de repente. ¿Sabes algo? La tercera pregunta, ¿cuál es el tipo de gente que el Señor sorprende con un de repente? ¿Cuál es el tipo de gente que Dios sorprende con un de repente? A ver si estás tú ahí metido. La bendición de repente de Dios es para los que esperan en el Señor. Para los que esperan en el Señor. Para los apurados no pasa nada. Para el que espera en el Señor. Jesús le ordenó a sus discípulos que esperasen la promesa del Padre en el aposento alto y que Dios vendría y les daría una investidura de poder. Se lo dijo a 500. Y en el aposento alto había 120. ¿Dónde estaban los 380 que faltan? Los 380 que faltan no pudieron esperar. Se cansaron y se fueron. Pero los 120 esperaron hasta el final. ¿Está dispuesto a esperar hasta el final? La bendición de repente, en segundo lugar, de Dios es para los que perseveran en oración y ruego. Para los que perseveran en oración y ruego. Oración y ruego es la llave. Alabanza es la llave para los que perseveran. La bendición de repente de Dios es para los que están unánimes juntos. Pégate a la iglesia. Pégate a este cuerpo de Cristo aquí en Miami Garden. Pégate. Y no se trata nada más de estar juntos. Se trata de estar unánimes, anhelando lo mismo. La bendición de repente de Dios es para los que suben al aposento alto. Los que buscan a Dios, los que cambian de lugar. Evidentemente hay que subir. No se puede, uno está siempre metido ahí con las gallinas nada más. Hay que dejar un poco el gallinero y subir al aposento alto. Durante los valles de la vida, en tiempos de prueba, la única manera de sobrevivir es subiendo al aposento alto. Y no tenemos un segundo piso acá, pero hay un segundo piso espiritual. En esta alabanza y adoración estábamos subidos en el aposento alto y yo quiero más de eso. ¿Tú quieres más de eso? La bendición de repente de Dios, ya terminando, es para los que están rodeados de imposibilidades. Pablo y Silas estaban con las espaldas rotas, sangrando. Pablo y Silas ya no daban más en el calabozo de más adentro. Pero algo les tocó y empezaron a cantar himnos. Y dice la Biblia que cantaban himnos a Dios, Pablo y Silas en el calabozo de más adentro, y los presos los oían. Y de repente un terremoto sacudió la cárcel. Las cadenas de todos se soltaron, las puertas se abrieron, vino el carcelero y se postró y dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Empieza la salvación cuando hay un de repente. Cuando hay un de repente, la gente viene de todos lados. La gente viene a llenar la casa de Dios. La bendición de repente de Dios es para aquellos que durante el periodo de tiempo donde no pasa nada y todo sale al revés, esas personas continúan alabando
y buscando al Señor. Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. No limites el poder de Dios, lo que Él ya determinó para tu vida. Tú cualificas y yo cualifico y esta iglesia cualifica para un de repente del Señor. El Espíritu vendrá de repente, ponte de pie. El Espíritu vendrá de repente como en Pentecostés. El Espíritu vendrá de repente como en el camino a Damasco. El Espíritu vendrá de repente como en la cárcel. Di conmigo, ven de repente, Señor. La cuarta pregunta y termino ahí. ¿Cuál es el resultado de un de repente? Número 1, la llenura del Espíritu Santo. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas. Algo te va a pasar adentro. Algo te va a pasar adentro de tu vida. En segundo lugar, la investidura de nuevas lenguas. Yo le estoy pidiendo a Dios que esta iglesia hable en nuevas lenguas. Que sea llena del poder del Espíritu Santo hablando en otras lenguas. ¿Y de qué me sirve? ¿De qué te sirve? Te sirve para hablar con Dios. Te sirve para ser lleno con el fuego del poder de Dios adentro de tu vida. Te sirve para estar activo. Te sirve para recibir el poder. El bautismo del Espíritu Santo es la joya más maravillosa que hay después del bautismo de agua. Puertas se abren, se van a abrir puertas. Cadenas se rompen, se van a romper cadenas. Va a haber liberación. De repente. Cuando el Espíritu Santo viene de repente, pasan cosas increíbles. La quinta pregunta, termino. La quinta pregunta es esta. ¿Quieres un de repente en tu vida? ¿Quieres un de repente en tu vida? La tierra no estará nunca más seca. La tierra no estará nunca más seca. El Espíritu Santo vendrá de repente. El Espíritu Santo vendrá a nuestras reuniones. Dale un aplauso al Señor.